Cachan trampa de Blake Lively a Justin Baldoni. Un post de Colleen Hoover que fue borrado indica cuál es su postura, y además Ari Emanuel, el agente de Hollywood, dice haber corrido personalmente a Justin Boloñesa, así es como lo llama. Todo esto y más, bienvenidos a Spotlight Extra. Yo soy Man Cuevas, me da mucho gusto saludarlos en un episodio más. Y pues bueno, como siempre, siguen las noticias del caso de Blake Lively y Justin Baldoni, porque se siguen poniendo las cosas sumamente intensas. Y bueno, pues les dijimos en el último video que Blake Lively y sus abogados le habían pedido a compañías de teléfono récords de 2 años y medio a todas las personas involucradas de comunicaciones, que es absurdo, ¿ok? Es absolutamente ridículo, porque si tú les entregas mensajes de texto y comunicación que mandaste en 2 años y medio, puedes agarrar cualquier mensaje fuera de contexto y manejarlo a tu antojo. Esto habla de desesperación total del equipo de Blake Lively, porque están esperando a ver si es chicle y pega, literalmente, porque tienen hasta el día lunes para entregar la extensión de su demanda original. Entonces los abogados de Justin Baldoni respondieron diciendo: esta no es una investigación criminal, Blake Lively no es el FBI, y es absurdo que pidan tanta información de un periodo tan largo para un caso de este tipo que está en la corte civil. Es totalmente absurdo, es ridículo. Están agarrando chicle y pega cualquier mensaje fuera de contexto y lo pueden acomodar como quieran. Entonces, eso es lo que dicen que querían los abogados de Blake Lively que contestaran, porque entonces lo que quieren hacer ahora es voltear y decir: miren, no quiere enseñar los records, no quiere, ¿qué está ocultando? Y déjenme decirles que la trampa que puso Blake Lively para que cayera Justin Baldoni es una bofetada en la cara a la audiencia, porque nosotros no somos tontos, queridos, y nos damos cuenta precisamente de qué es lo que estás esperando. Dudamos mucho, la verdad, que cuando digan: ay, que está ocultando, no quiere dar los récords, la audiencia vaya a decir: ah, no, pues entonces sí algo está escondiendo, ¿no? Es totalmente absurdo, es totalmente una invasión a la privacidad de la gente. 2 años y medio de reportes de mensajes de texto, en dónde han ido, en dónde no han ido, con quién se han comunicado. O sea, si ellos pusieron la demanda, Blake Lively fue la que demandó, debió de haberlo hecho teniendo evidencia, teniendo lo necesario para proceder con una demanda. No empieces a pedir récords 2 días antes, 3 días antes, que tengas que entregar la extensión donde ni siquiera incluiste a una de las personas, porque sabes que no hizo nada, que te está contrademandando además. Nuevamente tratando en relaciones públicas de engañar a la gente, el equipo de Blake Lively, pero nosotros no somos tontos. La audiencia que nos ve aquí en Spoiler Extra, yo sé que tampoco son tontos y nos damos perfectamente cuenta de qué es lo que está pasando. Si hubieran pedido específicas cosas de específicos momentos de comunicación de Justin Baldoni, etcétera, ok, yo lo podría entender, ¿no? Están haciendo investigación, están queriendo ver. Esa es una cosa, o sea, tratando de remover, ¿no? O sea, fuera. Pero pedir 2 años y medio de cualquier cosa, de lo que sea, es absurdo, y era obvio que los abogados de Justin Baldoni iban a decir que no. O sea, no hay planeta en el que un abogado vaya a decir: ay, sí, toma. O sea, por favor, totalmente absurdo. Bueno, una noticia rápida de Colleen Hoover. Uno de los posts que borró Colleen Hoover, que es la autora de It Ends With Us, decía que ella ya no tenía miedo de lo que la audiencia fuera a pensar y que no le importaba si arruinaba su carrera, y que ella iba a salir en defensa de Blake Lively porque era el lado correcto de la historia. Fue un post que ella hizo de un repost de otras actrices amigas de Blake Lively, que en el momento que Blake Lively dijo que le había pasado algo, la apoyaron sin saber, ¿no? Porque pues son amigas, etcétera. Ahora no sé qué opinen, habría que ver. Entonces, bueno, obviamente cuando regresa a las redes sociales de Colleen Hoover, ese mensaje de que no tiene miedo, pues ya no está. Entonces, Colleen Hoover borra este mensaje, este post diciendo esto, porque pues quizás sabe cosas, quizás se enteró de cosas. Y pues bueno, no ha dicho públicamente que está apoyando a Blake Lively y a Ryan, pero ya no sigue a Justin Baldoni en redes y sigue al parecer teniendo amistad con ellos, porque le prometieron cosas como devolverle los derechos de los libros para hacer películas. Entonces,
Hay intereses de por medio y pues vamos a ver qué es lo que pasa, pero Colleen Hoover sigue siguiendo a Ryan y a Blake Lively hasta este momento. Ok, la otra noticia que les traigo es referente a Ari Emanuel, que es el CEO de la agencia de Endeavor, que es la agencia de talento que representaba a Justin Baldoni. Fue a un podcast que se llama Freakonomics que conduce Steven Dufner, y ahí dijo que él había sido quien había corrido a Justin Bologna, dijo además, ni siquiera, y a propósito, ¿no? Como si estuviéramos en la escuela de kinder y, ay, voy a insultar su nombre. Dijo que él fue quien dijo que lo corrió, que Ryan y que Blake son excelentes personas, que nunca nadie había tenido problemas con ellos en ningún lado y que ahora están tratando de destruir su carrera y que Justin creó todo esto para destruirlos, etcétera, 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 defendiendo a Blake. Se ve que ni siquiera está como bien enterado de qué es lo que pasó, y esto también abre las puertas para que Justin Baldoni, si quisiera, pudiera también demandar a su compañía por correr a alguien, ¿no? Por correrlo sin una investigación. Porque si tú tienes a un empleado o a una persona que representas, alguien hace unas acusaciones de ti y tú sin siquiera investigar corres a esa persona y resulta que eran cosas falsas, eso en Estados Unidos puede ser territorio para una demanda. Entonces, esta entrevista pues tampoco les va a hacer favores porque él está diciendo que él fue quien lo decidió, y pues también podría haber una posible investigación de cuáles fueron las bases para tomar esta decisión sin siquiera haber investigado al respecto, ¿no? Entonces, otra situación más de este caso. Y pues bueno, esto es todo lo que tengo para ustedes. Recuerden seguir y suscribirse a este canal para que podamos seguirles trayendo el mejor entretenimiento. ¿Qué opinan de todo esto? Loquísimo lo de Blake Lively. O sea, yo no puedo creer que realmente pensó que nosotros, la gente, no nos íbamos a dar cuenta que cuando los abogados dicen no te vamos a dar 2 años y medio de mensajes de texto, ¿no? Iba a decir, pues que está escondiendo, ¿no? O sea, ¿creen que somos tan tontos como para caer en esa trampa? Déjenlo en los comentarios a ver qué opinan ustedes, y si les interesa el contenido de Spotlight también chequen los videos que están apareciendo en pantalla. Yo soy Man Cuevas y nos vemos en la próxima emisión.